¿Alguna vez has sentido que tu mente simplemente no se apaga, como si estuvieras atrapado dentro de tus propios pensamientos, repitiendo conversaciones, errores o situaciones del pasado una y otra vez? Intentas distraerte, intentas ignorarlo, pero tu mente siempre vuelve al mismo lugar, como si no tuviera un botón de apagado. Y lo más curioso es que no eres el único. Pensar demasiado es algo que le pasa a muchísimas personas y todos los días. Pero casi nadie se da cuenta de que está atrapado en ese ciclo. Se vuelve algo tan normal que ni siquiera lo cuestionas. Tu mente incluso te hace creer que estás siendo productivo, que estás resolviendo problemas, analizando opciones o preparándote para el futuro. Pero si te detienes un segundo a observar, te darás cuenta que en realidad estás pasando lo mismo una y otra vez, sin llegar a ninguna conclusión real. A esto se le conoce como sobrepensar, y aunque muchas personas lo confunden con inteligencia o profundidad, en realidad es un patrón mental repetitivo, uno que puede volverse automático e incluso adictivo. Porque cada vez que intentas encontrar la respuesta perfecta, tu cerebro interpreta que aún no es suficiente. Entonces te empuja a seguir pensando, a seguir analizando, como en el siguiente pensamiento estuviera la solución definitiva. Pero aquí es donde comienza el problema real. Cuanto más piensas, más dudas aparecen, y esas dudas generan más pensamientos, creando un ciclo que parece no tener fin. Con el tiempo, tu mente empieza a ir más lejos, ya no solo analiza lo que pasó, empieza a imaginar lo que podría salir mal, escenarios negativos, errores futuros, situaciones que ni siquiera han ocurrido, pero tu mente siente como si fueran reales, y en ese momento tu cuerpo reacciona, tu corazón se acelera, tu respiración cambia y sientes una profunda tensión, como si realmente estuvieras en peligro cuando no lo es, aunque en realidad todo está ocurriendo solamente en tu cabeza y sin darte cuenta terminas completamente agotado, no porque hayas hecho algo físico, sino porque tu mente no ha parado ni un segundo. Es un cansancio mental que muchas veces ni siquiera sabes explicar, pero aquí viene lo más importante de todo. No es que no puedas dejar de pensar, es que nunca te enseñaron cómo hacerlo, y eso viene desde chicos. Y justo ahí es donde todo comienza a cambiar, porque no necesitas eliminar tus pensamientos, necesitas aprender a relacionarte de forma diferente con ellos. Necesitas entender que pensar no es el problema es cómo reaccionas a lo que piensas. El primer paso es algo muy simple, pero muy poderoso. Entender que no todo lo que pasa por tu mente es verdad. Tus pensamientos no siempre reflejan la realidad, muchas veces solo reflejan tus miedos. Tu mente puede exagerar, puede inventar, incluso puede hacerte creer cosas que no están pasando, y lo hace especialmente cuando estás inseguro o preocupado. Por eso, en lugar de pelear contra tus pensamientos, intenta hacer algo diferente. Obsérvalos, míralos como si no fueran tú, como si solo fueran cosas que aparecen y desaparecen, sin necesidad de reaccionar a cada uno. Imagínalos como nubes pasando por el cielo. Algunas son más intensas, otras más ligeras, pero todas terminan pasando si no te aferras a ellas. Otro truco muy efectivo es sacar esos pensamientos de tu cabeza. Escríbelos, ponlos en un papel o en tu celular, porque cuando los ves desde afuera pierden fuerza, dejan de girar en tu mente y empiezas a verlos con más claridad. También puedes hacerte una pregunta muy simple, pero extremadamente poderosa. ¿Esto realmente está pasando o solo lo estoy imaginando? Esa sola pregunta puede romper el ciclo en segundos porque te obliga a separar la realidad de lo que tu mente está creando y poco a poco algo empieza a cambiar. Tu mente deja de reaccionar tan rápido, deja de engancharse con cada pensamiento y empiezas a sentir más espacio en tu cabeza, más claridad acompañada de más tranquilidad y con el tiempo más control. Porque al final no se trata de dejar de pensar, eso es imposible. Se trata de dejar que cada pensamiento controle cómo te sientes. Y cuando entiendes eso, todo empieza a cambiar. Imagina que despiertas y no hay paredes, solamente hay espejos. Pero esos espejos no te devuelven tu reflejo, te devuelven lo que yo quiero que veas. Bienvenido, acabas de cometer el error más grande de tu vida.
Has entrado en mi mente y aquí las reglas del mundo real no existen. Aquí no hay amor, solo estrategia, no hay verdad, solo versiones y lo peor de todo es que no tienes idea de cómo salir. Quédate conmigo los próximos minutos porque voy a mostrarte el mecanismo exacto que uso para destruirte por dentro y te prometo algo. Para cuando este video termine, nunca volverás a confiar en tu propia intuición. Si sientes que te falta el aire, es normal, estás experimentando lo que es ser yo. ¿Sientes ese vacío en el pecho? Ese agujero negro que parece que nunca se llena, ese es mi motor. Tú lo llamas ego, yo lo llamo supervivencia. Para que yo brille, tú tienes que apagarte. Es una ley física aquí adentro. Pero espera, antes de que me odies, recuerda cómo empezó todo. ¿Recuerdas los primeros meses? Yo era perfecto. Era todo lo que siempre había soñado. Te escuchabas como nadie, te admiraba como nadie, te hice sentir la persona más especial del planeta. Ese fue el bombardeo de amor, mi fase favorita. Pero aquí va el primer secreto que nadie te cuenta. No te estaba amando a ti, estaba creando un avatar de ti que fuera fácil de controlar. Estaba estudiando tus debilidades, tus traumas de la infancia, tus inseguridades más profundas, solo para usarlas como munición más tarde. ¿Te llega a parecer cruel? En un momento vas a ver la técnica que uso para que incluso cuando te trato como basura, me pidas perdón tú a mí. Pero antes, mira este rincón oscuro de mi cerebro. Aquí guardo a mis suplentes, personas que como tú creyeron que eran únicas, pero para mí solo son baterías. Cuando tú te agotas, conecto a otra. Mi mente no puede permitirse el silencio. El silencio me obliga a mirarme a mí mismo y eso es lo que me aterra de verdad. ¿Alguna vez has sentido que te estás volviendo loco en una discusión conmigo? Que yo dije algo hace 5 minutos y ahora juro que jamás lo dije. Eso tiene un nombre y es mi arma más potente. Se llama gaslighting y aquí en mi mente puedo ver cómo funciona el engraje. Yo no miento porque quiera, miento porque la realidad es lo que yo decida en este segundo. Si me conviene que seas el culpable, lo serás. No importa la lógica, no importa la evidencia. Voy a repetir mi versión tantas veces, con tanta convicción y tanta rabia, que tu propio cerebro empezará a dudar de sus recuerdos. Aquí está el truco maestro, el cierre del bucle. Te dejo con la duda, te dejo buscando una explicación que nunca te voy a dar. ¿Y sabes por qué? Porque mientras busques respuestas en mí, sigo teniendo el poder. El momento en que dejas de preguntar, dejas de ser útil para mí. Mira hacia allá. Esa luz brillante es el pedestal donde te puse. Disfrútalo, porque el descenso es rápido. Estamos entrando en la fase de devaluación. ¿Ves cómo esos detalles que antes me encantaban de ti ahora me molestan? Tu risa, tus amigos, tu trabajo, todo empieza a ser una amenaza para mi control. Te estás preguntando, ¿por qué no me deja ir si tanto le molesto? Y la respuesta te va a helar la sangre. Pero antes de dártela, tengo que advertirte sobre algo que está pasando justo ahora, mientras veo esto. Hay una parte de tu cerebro que está intentando justificarme. Él sufrió mucho de pequeño. Ella solo necesitó amor. Eso. Mi querido espectador, es el síndrome de Estocolmo doméstico. Yo he entrado a tu mente para que sea mi propia abogada defensora. Ahora la respuesta a por qué no te dejo ir es porque no eres una persona, eres un objeto. ¿Tú tirarías tu teléfono móvil si todavía funciona, aunque la pantalla esté rota? No, lo guardas en el cajón por si acaso. Eso eres tú para mí, un por si acaso. Y si alguna vez intentas irte o prepárate. Y si alguna vez intentas irte, prepárate. Activaremos el protocolo de aspiradora. Voy a llorar, voy a prometer que voy a cambiar. Voy a buscar ayuda, voy a recordarte aquel viaje que hicimos juntos. Voy a apretar todos tus botones emocionales hasta que cedas. Y en cuando vuelvas, el castigo será el doble de fuerte por haberme desafiado. ¿Notas cómo el ambiente se vuelve más pesado? Es porque estamos llegando al núcleo, el lugar donde no hay máscaras. Muchos piensan que los narcisistas nos amamos a nosotros mismos. ¡Qué error tan grande! El narcisista se odia tanto que ha tenido que asesinar a su verdadero yo y construir un monstruo de cristal en su lugar. Un monstruo que necesita ser alimentado constantemente con tu atención, ya sea amor o sea odio. Me da igual.
Mientras me mires, existo. Si me ignoras, muero. Por eso el contacto cero te da tanto miedo, porque sientes que te vas a morir si no me escribes, porque te he hecho creer que tu existencia depende de la mía. Pero escucha bien, porque este es el open loop que voy a cerrar ahora mismo, el secreto final. La única forma de salir de aquí, la puerta de salida de mi mente, no está en intentar entenderme, no está en intentar curarme, no está en ganar una discusión. La puerta de salida se abre cuando aceptas la verdad más dolorosa de todas, que nunca estuviste hablando conmigo. Estabas hablando con un reflejo que yo creé para atraparte. Si te quedas intentando descifrar el misterio, te quedarás aquí para siempre, consumiéndote hasta convertirte en una sombra. La única forma de ganar el juego es dejar de jugar. En el momento en que aceptes que no hay nadie detrás de la máscara, mi poder se desvanece. El vacío que sentías en el pecho no era tuyo, era el mío que se estaba filtrando en ti. Ahora tienes dos opciones. Puedes cerrar este video y volver a tu realidad, ignorando las señales que ya estás viendo en tu vida diaria, o puedes tomar esa sensación de incomodidad que tienes ahora mismo y usarla como brújula. Porque ahí afuera, en el mundo real, la gente no necesita espejos para ver quién eres. Ya te he mostrado demasiado. Mi mente se está cerrando y si te quedas un segundo más, podrías no volver a encontrar la salida. ¿Vas a seguir siendo mi suministro o vas a recuperar tu vida? La elección es tuya, pero decide rápido porque ya te estoy observando de nuevo. Imagina que tienes el motor de un Ferrari, pero los frenos de una bicicleta. Tienes una supercomputadora cuántica en la cabeza, capaz de conectar ideas que nadie más ve, pero esa misma máquina es incapaz de decirte dónde dejaste las llaves hace 5 minutos. Bienvenido a la mente de un genio con TDAH extremo. Es un superpoder, sí, pero uno que viene con una maldición, el caos absoluto. La gente te mira y ve potencial. Ven a alguien que resuelve problemas complejos en segundos, pero lo que no ven es la guerra civil que ocurre detrás de tus ojos. No es que no puedas prestar atención, es que le prestas atención a todo al mismo tiempo. Los zumbidos de la nevera tienen el mismo volumen que la voz de tu jefe. El patrón de la alfombra es tan interesante como el contrato que tienes que firmar. Es un bombardeo sensorial, donde tu filtro de importancia simplemente no existe. ¿Alguna vez has sentido que tu cerebro es un navegador con 100 pestañas abiertas, música sonando de fondo y no sabes a dónde viene? Así es cada segundo, y lo peor es que si cierras una pestaña se abren 3 más, o incluso 4. Quédate conmigo porque hoy vas a entender por qué este caos es precisamente lo que crea a las mentes más brillantes de la historia, y te voy a revelar el momento exacto en el que este desastre se convierte en una ventaja injusta que nadie puede igualar. El problema no es la falta de inteligencia, de hecho suele ser lo contrario, es un exceso de conexiones. Mientras una persona normal va al punto A al punto B, tu cerebro ha pasado por el punto Z, ha descubierto una nueva galaxia y ha vuelto con una solución que nadie esperaba. Pero con el proceso olvidaste que estabas caminando. La parálisis por análisis es real. Te sientas a trabajar y de repente el silencio te grita. Necesitas estímulo, tu cerebro tiene hambre de dopamina y la tarea aburrida que tienes delante es como comer cartón. Entonces empiezas a procrastinar. Pero no es pereza, es una lucha agonizante por encender el motor. Tu cerebro necesita una crisis para funcionar. Necesitas que el agua te llegue al cuello para que de repente algo haga clic. Y ahí es cuando sucede el hiperfoco, ese estado casi místico donde el tiempo desaparece, el mundo exterior se apaga, eres tú y el problema. En esas 3 horas de hiperfoco produces más que cualquier otra persona en una semana. Eres un dios de la productividad, pero tienes un precio. Cuando sales de ahí estás agotado, el cuarto es un desastre y te has olvidado de comer. Es una montaña rusa emocional que te deja exhausto, preguntándote por qué no puedes ser normal. Pero escucha esto, porque ese es el secreto que nadie te cuenta. La normalidad es el enemigo de la innovación. Los genios con TDAH no encajan porque están diseñados para seguir caminos trillados. Están diseñados para crearlos. Si sientes que tu vida es un incendio constante, es porque estás intentando usar herramientas de madera para contener un reactor nuclear. Más adelante te voy a mostrar la técnica exacta para dominar este incendio.
Más adelante te voy a mostrar la técnica exacta para domar este incendio, sin apagar la llama, pero antes tienes que entender la mayor mentira que te han dicho sobre el TDAH, que es un déficit de atención. No es un déficit, es una abundancia incontrolada, es la capacidad de ver patrones en el caos, es la creatividad en su estado más puro y violento. Imagina a un artista frente a un lienzo blanco. Una persona promedio ve un espacio vacío. Tú ves 1000 cuadros a la vez. El reto no es crear, el reto es elegir uno. Esa indecisión es lo que el mundo llama desorganización. Lo que ellos no ven es que tu desorden tiene una lógica fractal. Sabes exactamente dónde está ese papel, debajo de la montaña de libros, aunque nadie más lo entienda. Sin embargo, el agotamiento social es real. Intentar actuar como alguien lineal consume toda tu energía. Llegas al final del día sintiendo que has corrido un maratón mental solo para parecer funcional. Las críticas duelen más porque sabes de lo que eres capaz, pero tu ejecución te traiciona. Es una disonancia cognitiva constante. Sé que soy brillante, entonces, ¿por qué no puedo lavar los platos? Si te identificas con esto, no estás solo. Estás en la compañía de inventores, artistas y visionarios que cambiaron el mundo, porque se negaron a que su cerebro fuera domesticado. La clave no es arreglarte, porque no estás roto. La clave es construir un entorno que soporte tu intensidad. ¿Recuerdas que te hablé del momento en el que el caos se vuelve una ventaja? Ocurre cuando dejas de luchar contra la marea y empiezas a surfearla. El genio con TDAH no sobrevive en la rutina, prospera en la novedad, en el momento en que aceptas que tu camino es errático. Dejas de pedir perdón por tu forma de pensar, y ahí es cuando la magia sucede. No dejes que el sistema te convenza de que tu chispa es un defecto. El mundo necesita gente que pueda saltar entre ideas, que pueda sentir con profundidad y que pueda ver la solución antes incluso que el problema termine de formarse. Tu caos no es tu debilidad, es el combustible de tu genialidad. ¿Alguna vez has sentido un odio por alguien que ni siquiera conoces bien? Esa persona que entra a la habitación y sin decir una palabra ya te irrita. No es su voz, no es su ropa, es algo más profundo. Lo que estás sintiendo no es odio, es un espejo. Estás viendo tu sombra. Y lo que más detestas en ellos es exactamente lo de tu subconsciente. Si cierras este video ahora, seguirás siendo un esclavo de tus inseguridades sin saberlo. Pero si te quedas, en los próximos minutos te voy a revelar el truco psicológico para convertir ese odio en tu mayor poder. Pero aquí te va una advertencia. Lo que vas a descubrir sobre ti mismo no es agradable, pero es lo único que te hará libre. Imagina que tu personalidad es una casa iluminada. Todo lo que muestras al mundo está en la sala principal. Tu amabilidad, tu ética, tu sonrisa. Pero esta casa tiene un sótano oscuro, donde has encerrado todo lo que te dijeron que era malo. Tu ambición agresiva, tu deseo de atención, tu egoísmo. Eso es la sombra. El problema es que el sótano está lleno y la puerta está a punto de reventar. ¿Por qué te enfurece tanto ese colega que presume sus logros? Quizás porque tú te obligas a ser humilde mientras tu deseo de reconocimiento se pudre en el sótano. ¿Te molesta la gente excesivamente libre o ruidosa? Es tu propia libertad reprimida, gritando desde la oscuridad. Estamos proyectando nuestra propia luz negada sobre los demás y llamándolo indignación. Pero aquí viene lo verdaderamente aterrador. Mientras no aceptes tu sombra, ella controlará tu vida. Elegirá a tus enemigos, saboteará tus relaciones y te mantendrá en un estado de amargura constante. Es una bomba de tiempo psicológica. Sin embargo, hay una forma de desactivarla. Existe un proceso de integración que los grandes líderes y mentes más brillantes de la historia han usado para volverse magnéticos, y te voy a mostrar cómo hacerlo ahora mismo. El primer paso es la observación radical. La próxima vez que sientas ese clic de odio por alguien, detente, no juzgues a la persona, júzgate a ti. Pregúntate qué cualidad tiene esta persona que yo tengo prohibido expresar. Si odias su arrogancia, tal vez necesitas un 10% de esa confianza para dejar de ser un felpudo en tu trabajo. Si odias su pereza, tal vez estás al borde del agotamiento y tu cuerpo suplica un descanso que no te permites.
Integrar la sombra no significa volverse una mala persona, significa volverse una persona completa. Un cuchillo no es malo, es una herramienta. Tu agresividad bien dirigida es determinación. Tu deseo de atención bien dirigido es liderazgo. Al sacar estos elementos del sótano y ponerlo bajo la luz, dejas de reaccionar como un niño herido y empiezas a actuar con poder real. Sé que esto suena difícil, da miedo mirar al monstruo a los ojos, pero recuerda, los tesoros más grandes siempre están custodiados por dragones. Tu mayor potencial, tu creatividad más pura y tu confianza más inquebrantable están atrapadas en esa oscuridad que tanto envidias. No dejes que tu sombra escriba el guión de tu vida desde las sombras. Toma la linterna, baja al sótano y haz las paces con lo que te encuentras. El mundo no necesita más personas buenas que fingen ser perfectas mientras odian en secreto. El mundo necesita personas íntegras que conocen su oscuridad y eligen conscientemente usarla para crear y no para destruir. Si has llegado hasta aquí, ya eres más valiente que el 90% de la población que prefiere vivir señalando con el dedo. Ahora tienes una misión. La próxima vez que sientas ese odio, sonríe. Acabas de encontrar una pieza de tu rompecabezas que faltaba. ¿Quieres saber cómo detectar si tu sombra está saboteando tus finanzas ahora mismo? Entonces tienes que ver este video que aparece en pantalla. Ahí te explico el error exacto que comete la gente buena para quedarse pobre. Nos vemos ahí. Mira fijamente a la pantalla. ¿Qué ves? Un accidente a 100 kilómetros por hora, el brillo de un bisturí a milímetros de un ojo, una sombra moviéndose en el rincón oscuro de tu propia habitación. Tu corazón acaba de saltarse un latido, tus pupilas se dilataron, tus palmas están empezando a sudar. Es normal, es humano, es supervivencia. Pero el hombre sentado frente a ti no ha parpadeado en 3 minutos. Soy psiquiatra clínico, he visto psicópatas, narcisistas y mentes fracturadas por el trauma, pero nunca había visto esto. Bienvenido a la evaluación del sujeto 402. Un hombre que según todos los escaneos cerebrales tiene una amígdala perfectamente funcional, pero que es incapaz de sentir una sola gota de miedo. Y hoy voy a intentar quebrarlo. ¿Qué sientes al ver esto, Julián? Le pregunto mientras deslizo la primera fotografía. Es una imagen visceral, algo que haría que cualquier otra persona cerrara los ojos por instinto. Él la mira. No hay asco, no hay rechazo, solo una curiosidad clínica casi aburrida. Parece que duele, responde con una voz tan plana como una línea de horizonte. Pero no entiendo por qué esperas que yo me estremezca. El dolor es solo información, doctor. Usted es el que está proyectando su propio terror en un trozo de papel. Siento un escalofrío en la nuca, pero no puedo detenerme si logro entender cómo apaga esa respuesta. Podríamos curar el trastorno de pánico, el estrés postraumático o crear algo mucho más peligroso. Pasamos a la fase 2, estrés fisiológico. Lo conecto al polígrafo y al monitor de ritmo cardíaco. Le incluyo una dosis controlada de adrenalina sintética. En cualquier otro ser humano, esto provocaría un ataque de pánico inmediato, taquicardia, sensación de muerte inminente o falta de aire. El monitor empieza a pitar. Su pulso sube 80, 100, 140 latidos por minuto. Su cuerpo está en modo lucha o huida, pero sus ojos siguen siendo 2 pozos de agua estancada. Julián, tu corazón está a punto de salirse de tu pecho. ¿Qué estás sintiendo ahora mismo? Le pregunto, tratando de ocultar el temblor en mi propia voz. Él me mira, nota el sudor en mi frente y nota cómo mis dedos aprietan el bolígrafo. Siento que mi motor está revolucionando, doctor, dice con una calma aterradora, pero el conductor no tiene prisa. Usted, en cambio, su pulso está en 90, su pulso está en 95 solo por mirarme. ¿De qué tiene tanto miedo? Ese es el primer Open Loop. Él no es un sujeto de prueba, yo lo soy. La psicología dice que el miedo es la base de la civilización. Sin miedo no hay respeto por la ley, no hay empatía y no hay límites. El miedo nos mantiene vivos, pero Julián vive en un mundo sin gravedad emocional. Para él, caminar por el borde de un rascacielos o tomar un café es exactamente lo mismo. Decido jugar mi última carta, la privación sensorial combinada con estímulos auditivos de alta frecuencia. Lo encerramos en la cámara oscura. A través del cristal reforzado lo observo. El silencio es absoluto.
roto solo por sonidos diseñados para activar los instintos más primarios de la especie, el crujido de una rama, un susurro intangible detrás de su oreja, el sonido de algo pesado siendo arrastrado. 10 minutos, 20 minutos. Cualquier persona normal empezaría a alucinar. El cerebro, ante la falta de estímulos, fabrica sus propios monstruos. Ese es el miedo a lo desconocido. Pero Julián se sienta en el suelo y cierra los ojos. Doctor, ¿puede apagar los altavoces? Dice hacia el micrófono oculto. El monstruo que está intentando crear no existe. Lo que usted no entiende es que el miedo es una elección de la imaginación. Usted imagina un futuro donde algo malo pasa. Yo solo vivo el presente y en el presente no hay nada más que pueda herirme. En ese momento, cuando me doy cuenta del error catastrófico de mi investigación, no estamos ante un hombre enfermo, estamos ante el siguiente paso de la evolución o el vacío más absoluto de la humanidad. Abro la puerta de la cámara, la luz del pasillo inunda la habitación. Él se levanta con una elegancia depredadora, se acerca a mí, sobrepasando mi espacio personal. Puedo oler su aliento, neutro y frío. ¿Sabe qué es lo más gracioso, doctor? Que me susurra al oído. Usted pasó toda la sesión intentando que yo sintiera miedo, pero ni una sola vez se preguntó por qué usted se siente tan cómodo siendo el que observa detrás del cristal. Se detiene un segundo y su mirada baja hacia mi mano. Estoy sujetando el informe de su caso, tan fuerte que los nudillos me han puesto blancos. Usted necesita asustarme para sentirse superior. Para sentir sus emociones tienen un propósito, pero míreme, estoy vacío y ese vacío es el que ahora mismo está entrando en su cabeza. Salgo de la habitación, cierro la puerta con doble llave, mi respiración es errática, reviso las cámaras, Julián vuelve a sentarse, vuelve a esa quietud absoluta. He terminado la evaluación, el diagnóstico es claro, el sujeto 402 no tiene una patología, tiene una ventaja, pero mientras escribo estas líneas no puedo dejar de mirar la puerta de mi oficina, no puedo dejar de pensar en lo que dijo. Si el miedo es lo que nos hace humanos, ¿qué pasa cuando dejas de serlo? ¿Y qué pasa si mientras escuchabas esto te diste cuenta de que tú tampoco sentiste nada? Tal vez el experimento no era para Julián, tal vez el experimento era para ti. Mira a tu alrededor, ¿estás seguro de que estás solo? ¿O simplemente no tienes el valor de mirar lo que hay detrás de ti? Quédate en silencio, escucha tu corazón. Si está acelerado, felicidades, sigue siendo humano. Imagina que la persona que más te ama en este mundo, la que mejor te conoce, la que hizo sentir como si finalmente hubieras encontrado tu hogar, nunca existió. Peor aún, imagina que esa persona fue diseñada quirúrgicamente para destruirte desde adentro. No te vayas, porque en los próximos minutos vas a descubrir si la confusión que sientes ahora mismo es cansancio emocional o si de hecho estás atrapado en la red de un depredador clínico. Al final de este video te voy a revelar la única frase que un narcisista nunca podrá soportar. Pero antes tienes que entender cómo lograron que tú mismo te pusieras las esposas. Todo empezó con un milagro. ¿Acaso lo recuerdas? Se llama love bombing o bombardeo de amor. No fue un romance normal, fue una intensidad que te asustó y te fascinó a partes iguales. Te decían que era su alma gemela a las 2 semanas, te escribían a cada hora, te miraban como si fueras el centro del universo, pero aquí está el primer secreto oscuro. No te estaban amando a ti, estaban estudiando tu inventario, estaban escaneando tus inseguridades, tus traumas de la infancia y tus mayores deseos para construir una masacre. Estaban escaneando tus inseguridades, tus traumas de la infancia y tus mayores deseos para construir una máscara perfecta. Tú creías que habías encontrado a tu pareja ideal, ellos solo habían encontrado su mejor espejo. Pero la máscara pesa, y un día, sin previo aviso, la máscara se agrieta. Un comentario sarcástico sobre tu ropa, un silencio gélido porque hiciste un plan sin ellos, una mirada de desprecio que te heló la sangre. Intentas preguntar qué pasa, y ahí es donde empieza el juego mental más peligroso del mundo. Dime si te suena esta frase. Eso nunca pasó, te lo estás inventando. O esta otra. Eres demasiado sensible, no se te puede decir nada. De repente tu memoria empieza a fallar, empiezas a dudar de tus propios ojos, y esa es exactamente su meta,
porque una persona que no confía en sus propios sentidos es una persona fácil de controlar. En este punto ya no estás en una relación, estás en un culto de una sola persona. ¿Alguna vez has sentido que caminas sobre cáscaras de huevo? Cada palabra que dices es una mina terrestre potencial. Si estás feliz, ellos te unen. Si estás triste, ellos están peor. Si tienes un éxito, ellos te lo minimizan. Quédate conmigo, porque ahora vamos a entrar a la fase más oscura de la proyección. Quédate conmigo, porque ahora vamos a entrar a la fase más oscura, la proyección. Cuando un narcisista clínico te acusa de ser infiel, de ser egoísta o de estar loco, no te está describiendo a ti, se está confesando todo lo que ellos son, todo su vacío, su odio y su envidia. Te lo lanzan a ti como si fuera un regalo envenenado. Y tú, porque tienes, porque tienes empatía, intentas entenderlos, intentas arreglarlos. ¿Crees que si los amas lo suficiente, ese yo maravilloso del principio volverá? Alerta de spoiler. Ese yo maravilloso nunca fue real. Fue un cebo. El problema es que para este momento ya te han aislado, han sembrado dudas sobre tu familia, han criticado a tus amigos, te han convencido de que nadie te entiende como ellos. Estás solo en una habitación oscura, con un monstruo que te dice que él es el único que tiene la linterna. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete el error fatal que los mantiene atrapados por años. Intentas razonar, intentas explicarles cómo te sientes. Cariño, me duele cuando haces esto. Gran error. Para un narcisista clínico, tu dolor no es una señal para detenerse, es una confirmación de su poder. Si te duele es que tienen el control. Tu llanto es su combustible. Lo llaman suplemento narcisista. ¿Te has preguntado por qué te descartan y vuelven una y otra vez? ¿Te has preguntado por qué te descartan y vuelven una y ¿Te has preguntado por qué te descartan ¿Te has preguntado por qué te descartan y vuelven una y otra vez? Es el refuerzo inminente, es la misma psicología que usan las máquinas tragaperras. Te dan una migaja de afecto después de semanas de maltrato, y tu cerebro recibe un chute de dopamina tan fuerte que te olvidas del infierno anterior. Te vuelves un adicto a la persona que te está matando el alma. Pero hay algo que ellos no quieren que sepas. Bajo esa fachada de superioridad y prepotencia, el narcisista clínico es el ser más patético y frágil que conocerás jamás. No tienen un yo real, son un agujero negro que necesita luz externa porque ellos no pueden producir la suya. Por eso te eligieron a ti, eligieron tu luz, tu brillo y tu fuerza, porque ellos carecen de todo eso. Si te sientes vacío es porque ellos te han saqueado. Pero ahora presta mucha atención. Estamos llegando al punto de no retorno. Muchos creen que la solución es pelear, gritar o vengarse. No, si peleas, ellos ganan, porque siguen siendo el centro de tu atención. La verdadera venganza, la que los destruye por dentro, es algo que les aterra. ¿Recuerdas la frase que te prometí al principio? La frase que un narcisista no puede soportar no tiene palabras de odio. Es la frase del contacto cero, pero no es solo bloquearlos de WhatsApp, es el contacto cero emocional. Es cuando te das cuenta de que no hay nadie ahí dentro, no hay una persona herida a la que salvar, hay un mecanismo de manipulación que no va a cambiar nunca. ¿Pero acaso no me amó nunca? La respuesta es dura, pero es la llave de tu libertad. No pueden amar lo que no pueden ver, y ellos nunca te vieron a ti, vieron una herramienta, pero tú no eres una herramienta, eres el dueño de tu destino. Ahora tienes dos opciones. Puedes cerrar este video y seguir intentando descifrar el rompecabezas imposible de su mente, o puedes empezar hoy mismo el proceso de desintoxicación. El camino es largo y va a doler, pero te aseguro que es el primer día que despiertes sin ese nudo en el estómago, entenderás que ninguna alma gemela fabricada vale más que tu propia libertad. Si este video te ha abierto... No, pero eso que... ¿Te ha pasado que estás a punto de dormir y, de repente, tu cerebro decide recordarte este insulto que alguien te soltó hace 10 años? Sientes el mismo ardor en la cara, la misma rabia, el mismo nudo en el estómago. Pero, por otro lado, hace 5 minutos tenías las llaves en la mano y ahora han desaparecido de la faz de la tierra. Es absurdo, es frustrante y lo peor de todo es exactamente como tu cerebro está diseñado para funcionar.
Y hoy vas a entender por qué tu mente es una experta en coleccionar basura emocional mientras olvida dónde dejaste el coche. Pero cuidado, porque hay una razón evolutiva aterradora detrás de esto. Y si no aprendes a hackearla, vas a vivir atrapado en tus peores recuerdos para siempre. Vamos a ser directos. Tu cerebro no está diseñado para que seas feliz, está diseñado para que sobrevivas. Imagina uno de tus antepasados hace 50.000 años. Si ese antepasado encontraba un arbusto con moras deliciosas, era un buen día. Pero si en ese mismo arbusto apareció un tigre de dientes de sable, era un día de vida o muerte. ¿Qué crees que era más importante recordar para el día siguiente? ¿El sabor de las moras o la ubicación exacta del depredador? Exacto. La evolución instaló en nosotros un sesgo de la negatividad. Somos los hijos de los paranoicos, de los que recordaban cada amenaza, cada mirada de desprecio y cada señal de peligro. Por eso, cuando alguien te insulta hoy, tu cerebro no ve una simple frase, ve un ataque a tu estatus social, y en la prehistoria, ser rechazado por la tribu significaba morir solo en la selva. Ese insulto de hace 10 años es para tu subconsciente una herida de guerra que todavía no ha cicatrizado porque tu amígdala, el centro del control del miedo, lo tiene activado en la carpeta de máxima prioridad. Pero espera, porque aquí viene lo verdaderamente extraño. Si somos tan buenos recordando los ataques, ¿por qué somos tan inútiles recordando dónde dejamos las llaves? La respuesta te va a volar la cabeza y tiene que ver con algo llamado automatismo. Cuando dejaste las llaves sobre la mesa, tu cerebro entra en modo ahorro de energía. No estás presente, estás pensando en el trabajo, en lo que vas a cenar o en ese mensaje que no has contestado. No hay emoción, no hay peligro, no hay cortisol. Para tu cerebro, dejar las llaves es un evento tan irrelevante como el parpadeo de tus ojos. No gasta energía en crear un archivo para eso. Es, literalmente, ruido blanco mental. Ahora piénsalo bien. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes invertir ese proceso? ¿Qué pasaría si pudieras hacer que tus momentos felices se apaguen como el velcro y que los insultos resbalen como el teflón? Quédate conmigo, porque en un minuto te voy a revelar la técnica de los 20 segundos que utilizan los neurocientíficos para reprogramar la memoria a largo plazo. Pero antes, tenemos que hablar de la huella de cortisol. Cuando recibes un insulto, tu cuerpo libera una descarga de hormonas del estrés. El cortisol y la adrenalina actúan como una tinta indeleble que tatúa esa experiencia en tus neuronas. Es un mecanismo de sellado emocional. Cuanto más te duele algo, más fuerte se graba. Por eso recuerdas exactamente dónde estabas el 11 de septiembre o cuando te rompió en el corazón. Pero no tienes ni idea de qué comiste el martes pasado. El problema es que vivimos en un mundo moderno, con un cerebro de la edad de piedra. Ya no hay tigres, pero hay jefes gritando y comentarios tóxicos en redes sociales. Tu cerebro sigue tratando un comentario de Instagram como si fuera una amenaza de muerte. ¿Ves el bucle en el que estás metido? Estás gastando una energía mental preciosa en revivir momentos que ya no existen, mientras tu vida cotidiana se vuelve un caos de llaves perdidas y citas olvidadas. Estás permitiendo que la basura emocional ocupe todo el espacio en tu disco duro mental, y lo más peligroso es que cada vez que revives ese insulto de hace 10 años, estás reforzando la conexión neuronal. Estás haciendo el camino más ancho, más profundo, más fácil de recorrer para tu mente. Básicamente te estás torturando a ti mismo en piloto automático. Pero aquí está la clave que nadie te cuenta. La memoria es maleable, no es una grabación de video inalterable, más bien como una página de Wikipedia que puedes editar, y aquí es donde entra el hack que te prometí. La técnica de los 20 segundos. La mayoría de nosotros pasamos por 5 segundos disfrutando de algo bueno. Alguien nos da un cumplido y decimos gracias, y pasamos a otra cosa. Pero cuando algo es malo nos quedamos rumiando durante horas. Para engañar al sistema, tienes que reforzar tu cerebro a mantener una experiencia positiva en el foco de tu atención durante al menos 20 segundos seguidos. Ese es el tiempo en el que tu cerebro tarda en pasar una información de la memoria a corto plazo a la memoria estructural. 20 segundos de sentir realmente el sol en tu cara, el sabor del café o la satisfacción de un trabajo bien hecho. Si haces esto, empiezas a tatuar lo bueno con la misma fuerza con la que grabas lo malo. Entonces, la próxima vez que te encuentres rumiando ese insulto antiguo, detente. Entiende que es solo tu amígdala intentando protegerte de un tigre que ya no existe. Y en cuanto a las llaves, bueno, la solución es más simple de lo que crees. Dilo en voz alta. Estoy dejando las llaves sobre el mueble de la entrada. Al usar tu voz, obligas a tu cerebro a salir del modo automático y a prestar atención. Creas una marca consciente. Recuerda, eres el arquitecto de tu propia memoria.
Puedes elegir seguir guardando rencores oxidados de hace una década o empezar a construir una biblioteca de momentos que realmente valgan la pena. Tu cerebro es una herramienta increíble, pero si no tomas el control, él te usará a ti. Deja de ser una víctima de tu evolución y empieza a ser el dueño de tu atención, porque al final del día, tu vida no es lo que te pasa, sino lo que decides recordar. Si te ha servido este video para entender el caos que hay en tu cabeza, dale like para que el algoritmo sepa que este contenido vale la pena. Imagina esto, acabas de lograr exactamente lo que siempre soñaste. En ese ascenso, ese número de seguidores, esa cuenta bancaria, te están aplaudiendo, la gente te admira, pero por dentro te estás muriendo de miedo. Sientes que en cualquier momento alguien va a poner una mano en tu hombro, te va a mirar a los ojos y va a decir 3 palabras que te congelarán la sangre. Lo sabemos todo. Sientes que eres un fraude. Y lo más extraño es que cuanto mejor te va, más fuerte es ese grito en tu cabeza. ¿Por qué el éxito, en lugar de darte paz, te está volviendo paranoico? Quédate, porque en los próximos minutos no solo vamos a descubrir por qué tu cerebro te está traicionando, sino que te voy a revelar la única técnica real para desactivar esa bomba antes de que destruya todo lo que has construido. Piénsalo un segundo. Si fueras un fracasado, no tendrías miedo a que te descubrieran, no tendrías nada que ocultar. El miedo a ser un fraude solo aparece cuando hay algo de valor sobre la mesa. Pero aquí está el peligro. Ese miedo no es solo una molestia, es un saboteador profesional. Si no lo controlas ahora, vas a empezar a tomar decisiones mediocres, solo para pasar desapercibido. Vas a dejar de arriesgarte, vas a empezar a rechazar oportunidades increíbles porque crees que esta vez sí se darán cuenta. Pero ¿por qué sucede esto justo ahora? La ciencia tiene una explicación fascinante que casi nadie te cuenta. Tu cerebro odia la incertidumbre, el éxito es un territorio nuevo, y para tu instinto de supervivencia, lo nuevo es peligroso. Tu mente prefiere que seas un nadie seguro que un alguien expuesto. Por eso crea la narrativa del fraude. Es un mecanismo de defensa para que vuelvas a tu zona de confort, donde nadie te mira, nadie te juzga. Es tu propio cerebro intentando protegerte de un peligro que no existe. Pero espera, porque hay algo más profundo. Existe un tipo de policía del fraude, en tu cabeza que se alimenta de la comparación. Miras a otros que parecen tenerlo todo bajo control y piensas, ellos sí saben lo que hacen. Yo solo estoy improvisando. Déjame decirte un secreto que cambiará tu forma de ver el mundo. Todos estamos improvisando. Los CEOs de las empresas más grandes, los artistas más famosos, los líderes mundiales, todos se despiertan algunos días pensando que no tienen idea de lo que están haciendo. La diferencia entre ellos y los que se rinden es una sola cosa, y te la voy a contar justo después de que entiendas el daño que te estás haciendo intentando callar ese sentimiento. El mayor error que puedes cometer es esconderlo. El síndrome del impostor vive en la oscuridad. Cuando no hablas de ello, le das poder. Empiezas a aislarte. Creas una máscara tan pesada que termina por agotarte. Y aquí es donde la mayoría de la gente colapsa. Se queman. No por el trabajo, sino por el esfuerzo de fingir que no tienen miedo. Pero, ¿y si te dijera que ese miedo en realidad es tu mejor combustible? Antes de revelarte la técnica para dominar esto, quiero que hagamos un trato. Si alguna vez has sentido que no mereces lo que tienes, quiero que sepas que no estás solo. Es la señal de que estás creciendo. Los mediocres nunca se sienten impostores porque nunca llegan lo suficientemente lejos como para dudar de sí mismos. Si te sientes un fraude, es porque estás en la liga de los grandes. Ahora, ¿cómo lo detenemos? Existe una técnica llamada la auditoría de evidencia. Cuando esta voz te diga que eres un fraude, no discutas con ella. Los sentimientos no se ganan con lógica, se ganan con datos. Haz una lista de 3 cosas que hayas logrado por tu propio esfuerzo, no por suerte, no por contactos, sino porque tú hiciste el trabajo. Míralas. Esos son tus recibos, son la prueba física de que perteneces al lugar donde estás. Pero hay un paso final, un truco maestro, que usan los mejores del mundo. Se trata de cambiar la narrativa. En lugar de decir, soy un fraude y me van a descubrir, empieza a decir, estoy aprendiendo en público y me están pagando por ello. Acepta que no lo sabes todo. Nadie lo sabe. La vulnerabilidad es tu escudo. Cuando admites que estás aprendiendo, el peso de la máscara desaparece.
Ya no hay nada que descubrir, porque tú mismo has puesto tus cartas sobre la mesa. El éxito no es el destino donde dejas de tener miedo. El éxito es aprender a caminar con el miedo sin que te tiemble el pulso. No dejes que una mentira en tu cabeza te robe la realidad de lo que has construido con tus manos. Ve ahí afuera, acepta el aplauso, y la próxima vez que sientas que eres un impostor, sonríe. Significa que estás justo donde debes estar, en la frontera de tu siguiente gran victoria. No te detengas ahora. El mundo necesita lo que tienes, incluso si tú todavía no te crees del todo. A por ello. Mira tu teléfono. Si el nombre de la persona que más te hace llorar es el mismo que esperas ver en tu pantalla cada mañana, tienes un problema. Y no es un problema de amor, es un problema de adicción biológica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de una pelea horrible, el primer impulso que sientes es correr a sus brazos? ¿Por qué la paz te aburre y el caos resulta extrañamente familiar? Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir la trampa química que tu cerebro ha construido para mantenerla prisionero de alguien que no te merece. Y te lo advierto, lo que vas a escuchar hoy te va a doler, pero es lo único que va a liberarte. Imagina que entras en un casino. Vas directo a una máquina de tragamonedas. Sabes que lo más probable es que pierdas, pero esa pequeña posibilidad de ganar el premio mayor te mantiene pegado al asiento durante horas. Es eso exactamente lo que ocurre en tu relación. Los psicólogos lo llaman refuerzo intermitente. Es el truco más sucio del cerebro humano. Si esa persona fuera mala contigo el 100% del tiempo, ya te habría sido. Si te pegara un grito cada vez que le hablas, tu instinto de supervivencia te sacaría de ahí en un segundo. Pero no lo hace. A veces, solo a veces. Es la persona más maravillosa del mundo. Te da ese mensaje perfecto, ese abrazo que te desarma, ese momento y de conexión que te hace decir, ves, yo sabía que en el fondo me quería. Ahí es donde el algoritmo de tu cerebro se rompe. El placer inesperado libera mucha más dopamina que el placer constante. Tu cerebro se vuelve adicto a la búsqueda de esa migaja de cariño. Estás apostando tu salud mental en una mesa donde la casa siempre gana. Pero aquí viene lo peor. No es solo la dopamina. Hay un loop abierto de tu mente desde hace años, probablemente décadas, y hoy lo vamos a cerrar. ¿Por qué te sientes atraído por el caos? Escucha bien. No buscamos el amor que queremos, buscamos el amor que conocemos. Si creciste en un entorno donde para recibir afecto tenías que esforzarte el doble, o donde el amor venía mezclado con críticas, abandono o inestabilidad, tu cerebro aprendió una lección peligrosa. El amor debe doler para ser real. Para ti, una persona sana, tranquila y que te da paz, se siente aburrida. Sientes que no hay chispa. Pero lo que llamas chispa no es amor, es ansiedad. Es tu sistema nervioso gritando porque reconoce un patrón de peligro que aprendió desde la infancia. Estás intentando ganar una batalla que perdiste cuando eras niño. Intentando que esta persona nueva, que se parece a quien te hirió antes, finalmente te elija. Pero spoiler, no va a pasar. Espera, porque ahora vamos a entrar en la parte química que nadie te cuenta. Hay una hormona llamada oxitocina, la hormona del vínculo. Cuando alguien te hace daño, te pide perdón y te abraza, tu cuerpo libera niveles masivos de oxitocina para reparar el daño. Esto crea un vínculo traumático. Es literalmente como el síndrome de Estocolmo. Estás unido emocionalmente a tu captor emocional. Tu cuerpo confunde el alivio de que la pelea haya terminado con la felicidad de estar con esa persona. No estás enamorado de ellos, estás enamorado del alivio de que te dejen de herir por un momento. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho, esta es la última vez? ¿Cuántas veces has borrado su número para volver a guardarlo a las 3 de la mañana? No eres débil, estás bajo el efecto de una droga, pero las drogas se pueden dejar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pasar por el síndrome de la abstinencia? Porque te dolerá. El silencio se sentirá como un vacío insoportable, pero ese vacío no es falta de ellos, es el espacio que necesitas para encontrarte a ti. Si sigues ahí, es porque sabes que tengo razón, y sé lo que estás pensando, pero es porque yo lo amo. Déjame decirte,
algo que te va a cambiar tu perspectiva para siempre. El amor que te destruye no es amor, es un mecanismo de defensa fallido. El amor de verdad no te hace dudar de tu propio valor. El amor de verdad no te obliga a mendigar atención. Si tienes que convencer a alguien de que te trate bien, ya perdiste. Ahora, la solución es buscar a alguien mejor. La solución es convertirte en alguien que ya no soporte el olor a incendio. Tienes que reentrenar a tu cerebro para que la paz le parezca emocionante y el drama le parezca repulsivo. Tienes que aprender a aburrirte en la tranquilidad, hasta que entiendas que la tranquilidad es el mayor lujo del mundo. Antes de terminar, te voy a dar una herramienta que puedes usar hoy mismo. La próxima vez que esa persona te haga daño y sientas ese impulso de buscarla, detente 5 segundos. Respira. Pregúntate, ¿estoy buscando el amor o estoy buscando que mi ansiedad se detenga? Si es lo segundo, apaga el teléfono, sal a caminar, rompe el patrón. El ciclo se rompe en el momento en que decides que tu paz no es negociable. Ya has dado el primer paso escuchando esto. El loop está empezando a cerrarse. No permitas que tu cerebro siga engañando a tu cerebro con que siga engañando con recuerdos bonitos que ya no existen. Mira el presente, mira cómo te sientes ahora mismo. ¿Esa es la vida que quieres? Si la respuesta es no, ya sabes qué hacer. El dolor de irte es temporal, el dolor de quedarte es para siempre. Tú decides. Suscríbete si estás listo para dejar de elegir lo que te destruye. Y si quieres saber cómo reconstruir tu autoestima desde cero, después de una relación así, mira este video que aparece ahora en pantalla. Tu nueva vida empieza hoy. Estás en una fiesta, hay música, risas y gente que conoces de hace años, pero de repente ocurre. Es como si el sonido se apagara y vieras a ti mismo desde afuera. Estás rodeado de personas, pero te sientes completamente solo, como si fueras un impostor en tu propia vida. ¿Te ha pasado? Si estás viendo esto, es porque conoces el vacío frío en el pecho. Es de que te dice que aunque estés físicamente ahí, nadie te ve realmente. Y lo peor no es el sentimiento, es lo que ese sentimiento le está haciendo a tu cerebro sin que te des cuenta. Hoy vas a entender por qué tu mente te está saboteando. Y lo más importante, cómo cerrar ese vacío antes de que se convierta en una soledad crónica. Pero cuidado, porque hay una trampa en la que todos caemos al intentar encajar, que solo nos aleja más de los demás. Quédate, porque el motivo real no es que seas raro, es algo mucho más profundo y biológico. Esa sensación de ser un extraño no es un error de tu personalidad, es una señal de alarma. Imagina que tu cerebro tiene un radar de conexión. Cuando estás con amigos pero no sientes esa chispa, tu radar detecta una amenaza. Para tu cerebro primitivo, estar solo en la tribu significaba la muerte. Por eso, cuando sientes que no te conectas, tu cuerpo entra en modo supervivencia. Te pones tenso, analizas cada palabra que dices, te vuelves hipercrítico. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que cuando más intentas agradar, más te desconectas. Es la paradoja de la pertenencia. Piénsalo. ¿Alguna vez has fingido que te gusta una canción o que te interesa un tema solo para no desentonar? En ese preciso segundo acabas de clavar un foso entre tú y el resto, porque ya no estás interactuando tú, está interactuando un avatar que creaste. Y claro, nadie puede conectar con un avatar, pero espera, porque aquí viene la parte que nadie te cuenta. Hay un fenómeno psicológico llamado el efecto foco. Creemos que todos están analizando nuestros errores, cuando en realidad todos están igual de asustados que tú, intentando ocultar sus propias inseguridades. Si te sientes un extraño, es probable que estés atrapado en la cárcel de la superficialidad. Habláis bajo del clima de series de Netflix, pero nadie baja la guardia. Es como jugar al tenis con una pared. En un momento te voy a revelar la técnica de los 3 niveles para romper esta pared de cristal, pero antes tienes que entender el peligro de ignorar esto. Sentirse solo entre amigos es más dañino para tu salud que fumar 15 cigarrillos al día. No es una metáfora, es ciencia. El aislamiento emocional eleva el cortisol y destruye tu sistema inmune. Estás viviendo en un estado de estrés constante porque sientes que no tienes un lugar seguro. ¿Por qué ocurre esto incluso con amigos de toda la vida? Porque las personas cambiamos, pero nuestras etiquetas no. Tus amigos te ven como el gracioso,
el serio o el que siempre te escucha, y tú te sientes obligado a actuar ese papel. Es como si estuvieras leyendo un guión de hace 5 años que ya no te queda. Te sientes un extraño porque ya no eres esa persona, pero tienes miedo de que, si muestras quién eres hoy, el grupo te rechace. Aquí está el secreto para romper el ciclo. Se llama vulnerabilidad estratégica. No se trata de conectar tus traumas más oscuros a cualquiera. Se trata de dejar caer una máscara un poquito. Un comentario honesto sobre cómo te sientes realmente puede ser el puente de que otro también estaba esperando. En un segundo te daré la frase exacta para poder hacer esto sin que parezca forzado. Pero primero, analiza esto. ¿Cuántas de tus interacciones son reales y cuántas solo son mantenimiento social? Si solo vas a los sitios por compromiso, estás entrenando a tu cerebro para sentirse solo. Para conectar de verdad, necesitas salir de tu cabeza. Deja de pensar en ¿qué voy a decir ahora? Y empieza a observar lo que está sintiendo la otra persona. La verdadera conexión no ocurre cuando hablas, sino cuando haces que el otro se sienta escuchado. Ahí es cuando el sentimiento de extraño desaparece, porque dejas de ser un observador externo para convertirte en un principiante atractivo. Ahora la técnica de los 3 niveles. Nivel 1. El qué. Clima, noticias. Nivel 2. El cómo. Opiniones o gustos. Nivel 3. El por qué. Emociones, miedos o pasiones. La mayoría de los grupos de amigos se quedan atascados en el nivel 1 y 2. Si quieres dejar de sentirte un extraño, tienes que ser tú quien empuje la conversación al nivel 3. Haz preguntas que empiecen por ¿por qué te apasiona eso? O ¿cómo te sentiste cuando pasó X? Verás cómo el ambiente cambia instantáneamente. Si aplicas eso, este vínculo en el pecho empezará a llenarse, porque la soledad no se cura con gente, se cura con la verdad. No necesitamos nuevos amigos, necesitas nuevas conversaciones, dejar de actuar, dejar de pedir permiso para ser tú. El mundo está lleno de gente fingiendo que no se siente sola, esperando a que alguien como tú dé el primer paso. Si esto te ha resonado, es porque estás listo para dejar de ser un espectador de tu propia vida. Empieza hoy. Haz esa pregunta incómoda, sé honesto, y si quieres saber cómo gestionar ese miedo al rechazo que te frena, tienes que ver este otro video donde te explico cómo hackear tu confianza social desde cero. Nos vemos ahí. Has trabajado meses por un objetivo. Estás a un solo paso de la meta. La victoria es tuya. Sin ninguna razón lógica, cometes un error estúpido. Te distraes, te peleas con alguien que te apoya o simplemente dejas de esforzarte. Todo se desmorona. ¿Te suena? No es mala suerte, es el destino, es tu cerebro intentando salvarte de la vida de la peor forma posible. Hoy vas a entender por qué tu biología te odia cuando tienes éxito y, sobre todo, cómo desactivar ese interruptor de emergencia antes de que destruya tu próximo gran logro. Párate un segundo y piénsalo. ¿Por qué nos saboteamos justo cuando las cosas van bien? La lógica dice que deberíamos ser felices, pero tu cerebro primitivo siente terror. Hay una zona en tu mente llamada amígdala. Su único trabajo es que no te mueras. Para ella, lo conocido es seguro, aunque sea mediocre. Lo nuevo, incluso si es un éxito increíble, es peligroso porque es desconocido. El éxito es un territorio inexplorado y tu amígdala prefiere verte a salvo en tu zona de confort, aunque esa zona sea una celda. Pero aquí viene lo inquietante. Existe algo llamado el problema del límite superior. Es como un termostato interno de felicidad y éxito. Todos tenemos uno. Si desde pequeño te enseñaron que no mereces demasiado o que el dinero es malo, tu termostato está programado para una temperatura baja. Cuando de repente te va bien, la temperatura sube. Tu cerebro detecta el exceso de bienestar y entra en pánico. ¿Qué hace este humano siendo tan feliz? Rápido, rompe algo para evitar la temperatura normal. Y ahí es cuando llega el autosabotaje. Quédate conmigo porque en los próximos minutos te voy a revelar los 3 síntomas invisibles que tu cerebro está teniendo una trampa ahora mismo. Si ignoras el tercero, te garantizo que nunca saldrás del ciclo de empezar y abandonar. ¿Has sentido alguna vez una ansiedad inexplicable cuando todo parece ir perfecto? Esta es la primera señal.
Tu cuerpo genera cortisol para empañar tu alegría. Es una alerta de demasiada belleza. La segunda señal es hipercrítica. Empiezas a buscar fallos a todo, a tu pareja, a tu trabajo, a tu propio cuerpo. Estás buscando una excusa para bajar la intensidad de tu brillo. Pero la tercera es la más peligrosa. Se llama incompetencia selectiva. De repente olvidas cómo hacer las cosas que antes hacías bien. Cometes errores de principiante en el último minuto. Es tu cerebro gritando, vuelve atrás, aquí afuera hace demasiado calor. ¿Por qué ocurre esto a nivel biológico? Verás, tu corteza frontal, la parte racional, quiere el éxito, pero el sistema límbico, el emocional, manda en las sombras. Es una guerra civil dentro de tu cráneo, y lo peor es que el sistema límbico tiene acceso a las hormonas del estrés. Puede ser que te sientes enfermo físicamente solo para que no vayas a esa entrevista de trabajo que podría cambiarte la vida. Es una respuesta de lucha o huida contra de tu propio cuerpo. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo lo detenemos? No puedes borrar tu amígdala, pero puedes hackearla. El primer paso es la identificación tiempo real. La próxima vez que sientas ganas de abandonar justo antes de la meta, di en voz alta. Hola amígdala, sé que tienes miedo, pero estamos a salvo. Parece una tontería, pero poner un nombre al miedo quita el control sobre tu sistema nervioso. Estás pasando al mando de la parte emocional a la parte racional. El segundo truco es expandir tu termostato. Tienes que acostumbrarte a la sensación de bienestar. La mayoría de nosotros nos sentimos culpables cuando las cosas van bien. Practica la tolerancia al éxito. Cuando algo bueno pase, no busques el pero, simplemente quédate ahí. Deja que tu sistema nervioso se dé cuenta de que el éxito no te va a matar. Escucha bien, el autosabotaje no es un defecto de fábrica, es un sistema de seguridad mal calibrado. Eres como un coche de carreras, con los frenos bloqueados. No necesitas más motor, necesitas soltar el freno de mano biológico. Si llegaste hasta aquí es porque sabes que tienes algo grande en manos y tienes miedo de arruinarlo. No te castigues por sabotearte. Agradécele a tu cerebro que quiere protegerte, pero dile que tú llevas el volante ahora. El éxito no es para los que no tienen miedo, es para los que aprenden a caminar, mientras su cerebro les grita que vuelvan a la cueva. Si este video te ha abierto los ojos, suscríbete, porque en el siguiente te voy a enseñar la técnica exacta para reprogramar tu identidad financiera y dejar de ser un imán para las deudas. No dejes que tu cerebro cierre este video sin tomar acción. Nos vemos en la cima, si te atreves a no frenar.